Gracia, misericordia y paz, amados hermanos. El tema que vamos a hablar hoy se trata de guardando el Shabbat después de haber matado a Jesús, después de haber muerto Jesús en la cruz del Calvario. Voy a empezar leyéndote Mateo 12:8 en la NTV. Y dice así: pues el Hijo del Hombre es Señor, incluso del día de descanso, del Shabbat, del día del Shabbat. Y no quiero empezar a hablar del Shabbat sin antes mencionar esta frase que me gustó mucho, que dice: todo el camino hacia el cielo es cielo. ¡Wow! ¡Qué bonito!, ¿no? Todo el camino hacia el cielo es cielo. Una de las doctrinas más radicales e importantes del pueblo judío en su vida religiosa y en su vida normal es el Shabbat. ¿Por qué? Porque el Shabbat representa un día de reposo, un día de descanso. Fue instituido por Dios, ¿no?, a través de Moisés, de la ley, ¿verdad?, para que ellos descansaran en el séptimo día, ¿verdad? Y es un recordatorio mesiánico, porque los judíos todavía hoy en día siguen esperando y aguardando la venida del Señor. Cosa que con nosotros los cristianos, los hijos de Dios, el Mesías ya vino, ya está aquí con nosotros, ¿no? Gálatas 3:11 dice así: queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo vivirá. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que ese Shabbat de los judíos que le decía la ley, de alguna manera es sustituido por el reposo o por el Shabbat que representa a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces sabemos que el Shabbat invoca o evoca, ¿verdad?, lo que se refiere a la espera del Mesías, el cual para ellos aún no ha llegado, como lo dije anteriormente. Pero para nosotros los cristianos ese día ya llegó, cuando Jesús, 100% Dios, se hizo 100% hombre y vino a este mundo y murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, ¿no?, dándonos la salvación, la vida eterna, la justificación, la remisión, la redención, la reconciliación, la purificación, ¿verdad? Te leo Juan 6:58 y dice: yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre, ¿no? El Shabbat, ¿verdad?, parte de lo que es el ritual, vamos a decirlo así, del Shabbat, es el pan y el vino. Y Jesús lo toma. Jesús lo toma cuando él estaba ya próximo a la cruz, ¿verdad?, en el aposento alto, ¿verdad?, cuando él hace la Santa Cena, él toma el pan y el vino como un símbolo de lo que él iba a hacer y como un símbolo de que en el futuro nosotros como hijos de Dios lo íbamos a hacer para recordar el sacrificio puro, perfecto y agradable que él estaba haciendo por cada uno de nosotros, sus hijos, ¿verdad? Y así fue. Mateo 6, 26, 29 dice, ¿verdad? Acuérdense de lo que les digo, no volveré a beber vino hasta el día que lo beba nuevo con ustedes en el reino del Padre, en el reino de Dios, en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, el Shabbat, ¿verdad?, evoca el descanso eterno que daría el Mesías cuando viniera, ¿verdad? O sea, el Shabbat es el descanso eterno, como dice la palabra, ¿verdad?, que evoca el descanso eterno que daría el Mesías cuando viniera. Mateo 11:28. Tengo que decir muchos versículos porque así vamos a entender lo que es el Shabbat después de Jesús. Mateo 11:28 dijo: luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que estén cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Jesús ya nos está diciendo que Él es el descanso. Él todavía no había ido a la cruz, pero Él ya nos estaba anticipando que el descanso, ese descanso que tuvo Dios en el séptimo día, cuando Él había ya cumplido, ya había hecho toda su obra, ese descanso viene con Jesús.
Jesús es la consumación de la obra de Dios. Jesús es el descanso, el Shabbat, ¿verdad? Entonces, ¿y cuál es el verdadero Shabbat o día de reposo del cristiano hoy? Entonces te voy a leer Hebreos 4, te lo voy a leer del 4 al 11. Dice así: sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda labor. Pero en el otro pasaje Dios dijo: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. ¿Quiénes? Aquella primera generación de los israelitas en el desierto que no creyó en el poder de Dios, y ellos definitivamente no entraron en la tierra prometida. Así que el descanso de Dios está disponible para la gente, para que la gente entre, pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron, que es ya de los que hablamos, porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear al mundo. Voy a repetirlo. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en el descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Este reposo que habla la palabra es el reposo de Canaán. La tierra de Canaán tipifica la superabundancia, las riquezas, la gracia de Dios. Eso es lo que tipifica el reposo, ¿no? Se tipifica el reposo de Canaán. Dios nos invitó, así como invitó al pueblo de Israel en esa época, a entrar al reposo en Canaán, que era la tierra prometida, donde iba a haber leche, miel, reposo, ¿verdad? Y no era que el pueblo de Israel lo iba a tomar por sus propias fuerzas, sino que era por gracia, era un regalo de Dios. De hecho, Dios fue el que conquistó ese pueblo, no fueron los hombres con su fuerza que lo hicieron, ¿no? Entonces, fíjate, el pueblo de Israel, tanto tiempo que vivió en esa servidumbre en Egipto, ¿verdad? Y fastidioso de peregrinar por 40 años, entró a esa tierra prometida, pero fue por la gracia de Dios, ¿verdad? Y toda la plenitud fue reunida en él, un don inefable de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos introducir la palabra de Dios en su reposo? ¿Cómo nos introduce la palabra de Dios en su reposo? ¿Cómo? ¿Verdad? La respuesta se halla en la obra de la palabra de Dios. La misma palabra de Dios es la que nos va a introducir a su reposo, ¿verdad? Y Hebreos nos habla de eso. Hebreos nos dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que corta al entrar y al salir y penetra, ¿verdad?, hasta lo más profundo de nuestro ser. Es el alma el que Él corta, ¡pah!, penetra hasta el alma, hasta los tuétanos, como dice. Esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo entramos en el reposo? Entramos en el reposo cuando nos ponemos a descansar nuestra alma. Nuestra alma es lo más agitado que hay. Nuestra alma es la que está más influenciada por este mundo, ¿verdad? Y es a nuestra alma a la que le debemos dar descanso. ¿Para qué? Para que sea el Espíritu de Dios, nuestro Espíritu, el que viva
en el Shabbat, en el descanso del Señor, ¿no? Por eso el salmista dice, en Dios solamente está callada mi alma, pues nuestra alma es por naturaleza inquieta y activa. Entonces, existe una manera, una inmensa diferencia entre conquistar y recibir. Si nosotros queremos conquistar el reposo del Señor, no lo vamos a lograr. Nosotros lo que vamos es a recibirlo y lo recibimos por gracia. El camino está cerrado por este lado, por la fuerza, ¿no? Esta es la explicación de nuestro fracaso y frustraciones cuando queremos hacer las cosas por nuestra propia manera. Nosotros tenemos que entregarnos al Señor, tenemos que entregarnos a Jesús. ¿Por qué? ¿Verdad? Y nuestra alma debe cesar toda actividad y entrar en ese reposo y en esa quietud. De esa manera, ¿verdad? Nosotros vamos a vivir el Shabbat de Jesús, ¿verdad? Y quiero terminar diciéndote algo, 1 Corintios 6:17. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu en Él. Isaías 30:15 dice, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Entonces, entrar en el reposo de Dios es entrar en las obras suyas, vivir conforme a la palabra de tu Dios, tener un caminar con Dios, una vida devocional, un anhelo de su presencia, dejar que el Espíritu Santo obre en la vida de nosotros, ¿verdad? Ese caminar con Dios es el reposo de Dios. Y no es un día en particular. El reposo del Señor, el Shabbat del Señor son todos los días. ¿Por qué? Porque Dios está todos los días en nuestra presencia. Y termino con este salmo que dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que tengas un día de victoria.